Buenos días, querida iglesia. Qué bueno poder cantar, ¿no? a un Dios que es real, a un Dios que está vivo, ¿no es cierto? Y pensar en lo que ha hecho el Dios vivo debería cada día asombrar nuestra alma y nuestro corazón. Saben, uno de los desafíos más grandes es no caer en el mismo pecado que cayeron las personas en los tiempos de Jesús. Las personas, ustedes saben, estamos siempre basados y guiados por cuestiones que son a veces muy humanas y muy cotidianas. Y es verdad, Dios es la causa de eso, porque su misericordia se renueva de día en día. Pero, ¿cuál es el pecado en el que nosotros podemos caer? Y es en pensar en Dios como un suplidor de necesidades. Y no en el Dios grande y todopoderoso y soberano que es digno de nuestra adoración. Hubo un montón de gente que dejó de asombrarse de Jesús cuando Jesús no hizo lo que ellos querían, o cuando Jesús no le dio la respuesta que ellos estaban esperando, y por eso después lo abandonaron. Y a tal punto llegó ese momento que Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes también quieren irse, váyanse, ¿no? Porque Él, a través de ese sermón del pan de vida, dice que mucha gente que le seguía dejó de seguirle. Y es porque Jesús les dijo, lo que ustedes necesitan soy yo, y yo lo que les voy a dar soy yo mismo. Y eso no le parecía a la gente. Y al final de la pregunta es, ¿qué pasaría si Dios no te sanara? ¿Qué pasaría si Dios no permitiera que vos vendas lo que estabas vendiendo, o que Dios no te dé el trabajo que esperabas? ¿Qué pasaría si tu semana fue terriblemente difícil? ¿Habría motivos para hoy levantarte y adorar a Dios? Y por eso a veces es tan bueno que nos pasen cosas difíciles, porque es a través de lo difícil donde se prueba la realidad de quién es Dios, que Él todo lo puede hacer, pero también la realidad de quiénes somos nosotros, de por qué realmente le buscamos y le adoramos. Así que te quiero animar a pensar, ¿no? en esto y en poder también siempre buscar qué es lo que nos motiva a estar hoy sentados acá y pensar en quién es Dios, no solamente en lo que Él nos da, sino en lo que Él es como persona, y que eso nos mueva a adorarle. Vamos a orar y a pedirle al Señor, bueno, que en su misericordia nos dé un corazón dispuesto para escucharla. Ayer justo estábamos en el 15 años de Lucy, y dice ahí, ¿con qué limpiará el hombre? El joven, su camino. Y dice, con guardar tu palabra, obedecer tu palabra. Y para que la palabra sea obedecida, primero la palabra tiene que ser abierta, y para que sea obedecida tiene que ser leída, y para que sea obedecida el corazón tiene que estar dispuesto. ¿Sabes? Hay un montón de gente que dice ser cristiana y no ha leído una sola vez la Biblia. Hay gente que dice que es cristiana y vive la vida cristiana, entre comillas, con este libro cerrado. Y nosotros no podemos permitirnos vivir la vida cristiana con el libro cerrado, o vivir con un libro abierto que nos entretiene, nos llena de conocimiento, pero no nos mueve a la adoración a través de una obediencia. Y necesitamos gracia para hacerlo. Ustedes saben que los seres humanos... ahí en Romanos 3 dice que no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno, dice. No hay nadie quien entienda a Dios, ni siquiera uno. O sea, el hecho de que estemos hoy sentados acá y entendamos y queramos responder a la voz de Dios no es a causa del bonito corazón que tú y yo tenemos, es a causa de la gracia de Dios que está operando en nuestros corazones. Así que pidamos al Señor misericordia y gracia para hoy escucharle, ¿sí? Sentarse a escuchar un domingo, ¿sabes qué? Es un desafío, porque la batalla contra el mal está en tu mente, está en mi mente, ¿sí? Hay mucha gente que sale de acá, pero sale sin nada en la mente, porque su mente está muy ocupada con las cosas que tiene que hacer, con los problemas de la vida, y la idea es que salgamos de acá y podamos escuchar al Señor, y necesitamos pedírselo, necesitamos rogar por ayuda. Así que oremos. Amado buen Dios, qué bueno es poder estar en tu casa y poder agradecer, Señor, poder adorarte, poder aprender. Gracias, Señor. Muchos de mis hermanos han visto tu gracia a través de lo malo que les ha sucedido, pero también a través de lo bueno. Gracias por ser un Dios proveedor, un Dios que sana, un Dios que consuela,
pero un Dios que es digno de ser adorado, no por lo que hagas, Señor, sino por quien tú eres. El Dios soberano, el todopoderoso, el que gobierna la creación, y tú eres eso, Señor, y muchísimo más. Tú eres santo, eres único, no hay nadie que pueda vencerte, no hay quien pueda ganar un discurso contra ti, un debate contra ti, no hay quien, Dios, pueda reemplazarte a ti. Tú eres el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios que siempre permanecerá al principio y el fin. Y te rogamos, Señor, que tú puedas en este tiempito que nos regalas para compartir la palabra, la gracia para escuchar, la gracia para poner atención y la gracia de Dios para tener un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a escuchar pero también dispuesto a obedecer. Trae convicción, Señor, a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, para que aquello que está desordenado, sucio, aquella área de nuestra vida que aún no se ha arrepentido, Señor, pueda, por tu pura gracia y misericordia, cambiar y ser transformada, Señor, por ti. Te pedimos esto y te agradecemos, Padre. Amén. Bueno, vamos a estar abriendo en la carta a los Filipenses. Ya nos falta muy poquito para terminarla. Si Dios quiere, la próxima semana ya terminamos el libro. Filipenses capítulo 4. Y bueno, anteriormente al pasaje que vamos hoy a estar estudiando, Pablo había mencionado, ¿no es cierto?, de que él estaba muy gozoso ahí en el versículo 10, y este gozo tenía que ver con alguien y era en el Señor, porque los filipenses habían, ¿no es cierto?, revivido el cuidado que tenían hacia el apóstol Pablo, y nosotros entendemos que este cuidado tenía que ver con una ofrenda que habían enviado por mano de Epafrodito. Y Pablo nos va a enseñar, ¿no es cierto?, a través de estos pasajes, cuál debería ser la actitud de un creyente en medio de la escasez. Hoy hay muchas iglesias y falsos evangelios hablando de un Dios que quiere tu prosperidad, ¿sí? Hablando de un Dios que supuestamente aquel que está bien le da mucho y aquel que está mal le da poco o nada. Y eso es una mentira, porque vemos acá que el apóstol Pablo estuvo en momentos difíciles. Es más, cuando escribe esta carta estaba en una cárcel y estaba padeciendo necesidad. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo los creyentes, a través de su ejemplo, debemos enfrentar la escasez. Y uno de los puntos acá tenía que ver con el contentamiento. Pablo no está contento porque los filipenses han enviado esta ofrenda. Él no está negando que tiene escasez, porque el llamado del creyente no es a negar su realidad. Pablo está en tribulación, Pablo está bajo necesidad, pero él está contento, él está gozoso. Él dice, he aprendido, ahí en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice el versículo 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tener abundancia y tener escasez es un desafío para un creyente, porque el que tiene abundancia se independiza de Dios, y el que tiene escasez empieza a quejarse de Dios y puede incluso hasta terminar pecando por causa de esa escasez. Pero el apóstol Pablo, el secreto de la vida, del gozo en medio de la escasez, tiene que ver con la gracia de Dios que opera en su corazón para que sea que tenga abundancia o sea que tenga escasez, Pablo pueda resistir o permanecer firme y agradando al Señor en cualquier estado económico en el que se encuentre, ¿sí? Porque la gracia de Dios es la que le sostiene. Y es ahí notorio entender que el pasaje de todo lo puedo en Cristo está aplicado a una situación en cuanto a lo económico, ¿no es cierto? Pablo dice, ¿cómo puedo vivir contento con nada o con poco en la vida cristiana a nivel material? Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Él me da la capacidad, Él me da la gracia
para poder vivir de esta manera, ¿sí? Así que un creyente que tenga poco, que tenga nada, necesita la gracia de Dios para vivir y poder glorificar a Dios en medio de esa necesidad. Y hoy vamos a estar estudiando ahí desde el versículo 14 al versículo 20. Vamos a leerlo. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, cuando estuvo en su ministerio público acá en la tierra, Él dijo: donde está tu tesoro, está allí también tu corazón. En otras palabras, nosotros invertimos, nos gastaremos y nos sacrificaremos por aquello en donde esté nuestro corazón. Las cosas en las que gastamos o invertimos reflejan nuestros valores, nuestras prioridades y nuestros principios más profundos. O sea, ¿quieres preguntar dónde está el corazón de alguien? Pregúntale dónde gasta, pregúntale en qué invierte, pregúntale dónde pone su dinero y en dónde lo hace con alegría. Eso refleja la realidad de dónde está su corazón. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está mi corazón? Y la respuesta es, bueno, ¿qué hago con el dinero que tengo en la mano? Ofrendar es una palabra que no le gusta mucho a nuestra carne. Tenés que ofrendar, ¿sí? Y no le gusta a nuestra carne porque nuestra carne está acostumbrada a vivir para ella. Nuestra carne está acostumbrada a vivir para sus comodidades y placeres. A todos nos gusta hablar de la ofrenda cuando esa ofrenda tiene que ver conmigo. Me ofrendaron, gracias Dios. ¿Sí? Vino un paquete de gracias Dios. Nos encanta hablar de la ofrenda cuando nosotros somos el fin de esa ofrenda. Pero es muy raro escuchar a creyentes decir gracias porque pudo ofrendar. ¿No? No es común. Yo nunca he escuchado en un culto que alguien diga, todos en algún momento, Señor, gracias porque tiene esta necesidad, Dios suplió. Pero es muy raro que un creyente en un domingo se levante y diga, gracias Dios porque pudo ofrendar. ¿Ustedes han escuchado alguna vez en un culto dominical eso? Es extraño. ¿Por qué? Porque la ofrenda es como el óxido para el acero cuando hablamos de nuestra carne. Pero ofrendar es realmente un principio que debemos abrazarlo en la vida cristiana y ofrendar para suplir la necesidad de aquellos que están en la obra. Ofrendar para suplir la necesidad que hay en la obra de Dios. Y es algo en lo que deberíamos ser todos nosotros intencionales en hacerlo. Nosotros debemos ser personas que se caractericen por ofrendar para la obra de Dios, por ofrendar para sostener a aquellos que están en la obra de Dios. Y sabes que cuando uno enseña estos principios, ¿no es cierto?, de ofrendar, o alguien nos dice tienes que ofrendar, nuestro corazón le va a pesar, nuestro corazón no lo va a recibir bien. Y por eso es tan oportuno que nosotros entendamos por qué debemos hacerlo. ¿Qué debo comprender para practicar esto? Está bien, tengo que ofrendar para ser parte de la obra de Dios, tengo que ofrendar para ser parte de la obra de Dios en la vida de personas, en el ministerio que Dios está obrando a través de personas, pero ¿qué debo entender para hacerlo? Bueno, hoy vamos a ver a través de estos pasajes las verdades que debemos contemplar para ofrendar y ser parte de la obra de Dios, para ofrendar y sostener la vida de aquellos que están en la obra. Bueno, la primera razón que yo debo contemplar es que debo ofrendar sabiendo que al hacerlo yo soy socio de la obra de Dios. Al hacerlo, cuando yo ofrendo, yo estoy diciendo que soy socio de la obra de Dios. Aunque Pablo ha reconocido que el gozo de él no viene por la ofrenda que le han enviado, sino por el cariño de saber que la iglesia de los filipenses se ha acordado de él y le está amando de manera práctica,
Y aunque Pablo también ha mencionado que él ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, Pablo les va a decir ahí, sin embargo, en el versículo 14, ustedes han hecho bien, ustedes han hecho algo muy bueno en participar conmigo. ¿Sí? La palabra participar tiene que ver con estar asociado con, ¿sí? O ser socio con. Y ellos han participado de lo que Dios está haciendo ahí, en medio de la situación que está viviendo Pablo ahí en prisión. Y dice cómo han sido ellos socios, ¿no es cierto? Cómo ellos han participado. Y bueno, dice acá, en mi tribulación. Y la palabra tribulación tiene que ver con la palabra necesidad, ¿sí? Ellos saben que Pablo es parte de la obra de Dios. Ellos saben que Pablo es parte de su comunidad de fe. Es más, la iglesia de los filipenses se fundó por causa de Dios, pero Dios obrando a través de la vida de los misioneros que llegaron a ese lugar. Y estaba ahí Pablo, y estaba ahí Silas, y también estaba Timoteo. Ellos estaban allí. Y ellos entendían que al enviar una ofrenda a Pablo, ellos estaban siendo parte no solamente de la obra de Dios en la vida de Pablo, sino de la obra de Dios al nivel en el que Pablo la estaba haciendo. Y cuando uno se pone a pensar en las personas que hoy están haciendo la obra de Dios, y podemos decir que hay tantas personas haciéndolo, pero quizás nunca te has preguntado por qué estas personas pueden hacer esto. Y es por causa de aquellos que han entendido que la obra de Dios se hace a través de aquellos que también están ofrendando, de aquellos que son socios del Evangelio y lo reflejan a través de sus ofrendas. Y los filipenses están haciendo esto porque a veces hay una disociación entre lo que es la fe para nosotros y lo que es la fe para Dios. La fe muchas veces se entiende como algo que yo siento, pero la fe, en Santiago nos dice que la fe está movida por un obrar. O sea, la fe que no obra es una fe muerta. La fe tiene que verse reflejada en obras. Y mira, y ahí en Hebreo vamos a ver una realidad. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Bueno, acá el autor, mira, les va a hacer un recuento de todas aquellas cosas que habían hecho los creyentes. Algunos ya estaban alejándose de Cristo y de la doctrina de Cristo. Les va a recordar todas las cosas que ellos hicieron movidos por una fe en Cristo. Y mirá lo que dice ahí. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Acá dice que los creyentes habían hecho algo y dice haberse compadecido de ¿quiénes? De los presos. Y la pregunta es, ¿de qué presos ellos se compadecieron? Bueno, de aquellos que por causa del Evangelio habían sido encarcelados y estaban confinados ahí a una prisión. ¿Y qué hicieron estas personas movidas por la fe? Bueno, tuvieron compasión. Y esta compasión no tiene que ver con, ay, pobrecito, al hermano lo llevaron a la cárcel por creer en Cristo. Esta compasión los llevó a estar presente en medio de la necesidad de esos hermanos que habían estado allí presos. Y era orando por ellos, visitándoles, pero también supliendo para sus necesidades. Cuando yo digo que soy socio de la verdad del Evangelio, o que soy parte del pueblo de Cristo, yo voy a tener un corazón movido por la pertenencia. ¿Alguna vez escuchaste hablar del sentido de pertenencia? Tiene que ver con que cuando vos consideras que algo es tuyo, vos vas a invertir en eso porque vos lo considerás que es tuyo. Un día cierta persona dijo, no voy a hacer ningún cambio aquí en mi departamento. Dice, porque este departamento no es mío, este departamento pertenece a otra persona, pero sí lo voy a invertir en mi casa, porque yo estoy aquí de pasada, y bueno, no voy a invertir nada, porque a mí, si yo invierto, yo no voy a tener nada de lo que invierto porque esto no es mío, pero si fuera mío yo sí invertiría.
Y esto es un pensamiento que puede considerarse sabio en una situación así, pero en la vida cristiana yo no puedo pensar de esta manera. Si yo soy de Cristo, yo tengo que aprender a pensar que todo lo que está o es parte de Cristo o se está haciendo en el nombre de Cristo es realmente una oportunidad para yo asociarme con eso y verlo no como algo que está haciendo fulanito, sino como algo que está haciendo Dios. Y si lo está haciendo Dios, yo quiero ser parte. Y cuando soy parte, entonces yo estoy siendo socio de eso que se está haciendo. Mira, vamos ahí también a Mateo, capítulo 24. ¿Sí? 24 capítulos 31 al 40. Mira, dice, y esto está relacionado a las señales antes del fin y también el día del juicio, ¿no es cierto? Cuando todas las naciones se van a reunir delante de Cristo, Él es el juez, y va a juzgarlos. Mira lo que dice acá. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿sí? Bueno, ahí sigo leyendo, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Y saben que justo se me perdió el pasaje, pero ahí después me acuerdo la cita. El 25, ahí está. Gracias, amor. El versículo 25, ahí sí, del 31 al 40. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas son las personas que, dice, Jesús las aparta, son las ovejas, y ellos les dice, venid benditos de mi Padre. Pero hay un grupo, mirá que es interesante, dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, ¿y no te servimos? Entonces mirá lo que les va a responder. Versículo 45. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, había un grupo de personas acá que dice que Jesús les dice, vengan ustedes benditos de mi Padre. Y les dice, ¿por qué los deja entrar? Dice, porque estuve enfermo y ustedes respondieron a mi necesidad. Estuve hambriento y respondieron a mi necesidad.
Estuve desnudo y respondieron a mi necesidad. Estuve en la cárcel y respondieron a mi necesidad. Y ellos se preguntan, ¿pero cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos desnudo o en la cárcel? ¿Cuándo lo hicieron por aquellos que son mi pueblo? Y los otros, mirá qué interesante, los otros dicen, nosotros sí, te visitamos, te dimos de comer, nosotros te fuimos a visitar en la cárcel. ¿Y Jesús qué le dice? Malditos, ustedes, dice, ¿a dónde van a ir? Al castigo eterno, por cuanto no lo hicieron por aquellos que son mi pueblo. Entonces, la fe, cuando vos te asocias a la fe cristiana te va a conducir a innegablemente querer ayudar y ser parte de la obra de Dios en la vida de su pueblo. Una persona que se resiste a ser parte de la obra de Dios con sus ofrendas o a responder de manera práctica dentro del pueblo de Dios, es una persona que está evidenciando su falta de fe y su incredulidad. Porque aquellos que Dios rescata, los rescata para bendecir. Y esa bendición, Dios la establece dentro de los contornos de su mismo pueblo. Nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos verlo a través del mismo pueblo que Él ha levantado, a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces, los filipenses, ¿por qué ofrendaban? Porque ellos eran socios, ellos sabían que eran socios de la obra de Dios. Y por eso lo hacían. Por eso no había en ellos un peso de enviar una ofrenda a Pablo. Y mirá, vamos otra vez a Filipenses, porque vamos a ver de qué manera ellos fueron también parte. Mirá, dice ahí, vosotros sos filipenses, en el versículo 15, dice, sabéis que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Dice, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No era la primera vez que los filipenses enviaban algo a Pablo, sino que en la antigüedad ellos ya lo habían hecho. Cuando Pablo fundó la iglesia de los filipenses, ustedes saben que era una iglesia que tenía temprana edad de haber sido fundada, pero cuando él salió de Filipos, y Pablo se estableció en otras ciudades para predicar el Evangelio, Pablo tenía necesidades, él y su equipo misionero. ¿Y quiénes se enviaron para sustentar a Pablo? Bueno, la iglesia de los filipenses. Y dice acá que ellos lo hacían, dice, una y otra vez. O sea, no era algo de una vez, era algo frecuente. Ellos tenían un compromiso fiel hacia la obra de Dios que estaba siendo realizada por el apóstol Pablo. Y Pablo acá especifica que era económico lo que le estaban enviando, porque acá dice en razón de dar y recibir, y es un término contable que tiene que ver con ingresos y egresos. O sea, ellos ofrendaban para que Pablo pueda gastar y pueda invertir. Ese sería el concepto. ¿Y por qué Pablo podía gastar e invertir en la obra? Porque habían hermanos que habían entendido que la fe, ser de Cristo, implica ser socio de la obra de Cristo. Y ser socio de la obra de Cristo implica ofrendar. Y ellos lo hacían, y lo hacían con gozo. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿de qué manera nosotros estamos hoy ofrendando? ¿O qué pasa en nuestro corazón cuando nosotros ofrendamos? Y la verdad es que a veces ofrendar no es una alegría para nosotros, porque pensamos que esa ofrenda tiene que ver con otros y no con la obra de Cristo. Y si nosotros no aprendemos a ver así la obra de Cristo y el ofrendar, ¿sabes qué? Vamos a ofrendar poco, vamos a ofrendar con amargura, no vamos a ofrendar con contentamiento y vamos a ofrendar de manera muy limitada. Vamos a ofrendar una vez, pero ya está. Porque un creyente tiene que recordar que cuando ofrenda para otros, ofrenda para la obra del Dios que le salvó. Y eso no debería ser un peso.
Nosotros no deberíamos ser como este hombre que tiene este departamento, ¿no? Y decir, bueno, yo no voy a ofrendar porque esto no es mío. No, yo tengo que ofrendar porque esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Cristo es de nosotros. La obra en la que estamos es la obra de Cristo. Yo soy socio de esa obra y me alegra ser parte de esa obra una y otra vez, y lo voy a hacer con contentamiento. Entonces debo de entender para ofrendar que yo tengo que hacerlo, porque al hacerlo soy socio de la obra de Dios. Lo segundo, debo ofrendar sabiendo que no es una pérdida, ¿sí? Mira, ahí el apóstol Pablo les va a decir algo que a mí me llamaba mucho la atención. Mira, en el versículo 17 dice, no es que yo busco dádivas. El apóstol Pablo no es un falso maestro. Generalmente los falsos maestros ven a las personas como fuente de ganancia, ¿sí? Para un falso maestro encontrarse con un creyente rico es lo mejor que le puede pasar, porque esa oveja con mucha lana implica que va a tener mucho para darle a él. Y Pablo les enseña acá a los filipenses, y es algo que los filipenses saben, pero Pablo lo está acá escribiendo y manifestando. Yo no estoy buscando nada de ustedes, no estoy buscando económicamente algo de ustedes, algo material de ustedes. Yo no estoy buscando su dinero, no estoy buscando sus regalos, no estoy buscando ninguna recompensa material de ustedes. Y es interesante porque Pablo tenía el derecho de que las iglesias lo sustenten. Toda persona que se dedica a la obra de Dios es un trabajo. Y si se dedica a la obra de Dios, que es un trabajo, entonces debería de tener un sustento. Mira, ahí lo vamos a revisar en 1 Corintios. Capítulo 9, versículos 12 al 15. Lo leemos desde el 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Sí? Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿sería deshonesto, injusto que nosotros de ustedes tengamos lo que es material, que cosechemos lo material? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo, por ser apóstol y por sembrar lo espiritual en medio de la iglesia, él debía ser sustentado por la iglesia de los Corintios. Pablo tiene este derecho, pero aunque Pablo tiene este derecho, él no ha exigido que se le dé conforme a este derecho. Y bueno, y aunque Pablo no está siendo sustentado por la iglesia de los Corintios, Pablo está siendo sustentado por una iglesia, y es la iglesia de los filipenses. Los filipenses lo están ayudando. Y Pablo también está trabajando. Esto no quiere decir que una persona que recibe un salario por parte de la iglesia, porque es pastor o misionero, está en pecado. Porque los que sirven al Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Y una iglesia jamás debería sentirse mal por ofrendarle a un pastor, o porque el pastor sea sustentado. Porque es alguien que está trabajando para la obra de Dios y debe ser sustentado. Jamás un pastor debe de aprovecharse y exigir ser sustentado, pero es una realidad y una orden del Señor. Pero Pablo no está ahí en Filipenses diciéndole, yo estoy buscando algo material de ustedes. Ahí también en Hechos 20:34, ahí Pablo menciona, mire, vamos a revisarlo. Ahí en su discurso de despedida de Pablo en Mileto a los ancianos de las iglesias, Pablo les dice en el versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido.
Y Pablo se ha sustentado por la ofrenda, ¿no?, de otras iglesias como la de los filipenses, pero también porque sus manos han estado dispuestas a trabajar. Entonces Pablo, nosotros podemos ver que él no está buscando de los filipenses dinero, cosas materiales. Este no es el corazón de Pablo. Pero ¿por qué Pablo ve que es tan importante para un creyente ofrendar para la obra de Dios? Porque Pablo dice, sino que yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Te hago una pregunta, si vos sos padre, ¿qué quisieras que tu hijo, si tu hijo tuviera una cuenta en el banco, quisieras que la cuenta de tus hijos esté vacía o llena? ¿Ah? Sí, es llena. No te voy a decir avaro por decirlo, es un ejemplo, ¿sí? Todos quisiéramos como padre que la cuenta de nuestros hijos esté llena. Bueno, Pablo amaba a los filipenses como sus hijos espirituales. Y Pablo dice, yo no quiero regalos para mí, yo no quiero cosas materiales para mí. Lo que yo busco, y es un ánimo para todos ellos en relación a la ofrenda, es que al ofrendar, ellos empiecen a acumular fruto en su propia cuenta. Porque Pablo sabe que toda persona, escucha, toda persona que ha ofrendado para la obra de Dios en el nombre del Señor va a ser recompensado en esta vida y 1000 veces más en la vida que viene. Mira, revisamos algunos versículos ahí en Proverbios 19 y 17. ¿Qué dice? A Jehová presta el que da al pobre. O sea, cuando tú le das a alguien necesitado algo, tú le estás haciendo un préstamo ¿a quién? Le estás haciendo un préstamo a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no es deudor ¿de quién? De nadie. Dios no le debe nada a nadie. Pero dice acá que cuando vos ayudás a alguien que está necesitado, le estás haciendo un préstamo a él. Y el bien que has hecho te lo volverá a devolver. Y Pablo tiene en la mente esto. El favor que ellos han tenido para con Pablo en medio de su pobreza es un favor que va a acumular tesoros para ellos mismos, los que están ofrendando. Y Pablo dice, yo estoy muy contento porque cuando ustedes están ofrendando para mí, están acumulando fruto para su cuenta. Vamos ahí también en Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, si yo hago algo mínimo por alguien que es discípulo de Cristo, ¿qué es lo mínimo que yo podría hacer por alguien? Darle un vaso de agua. ¿Cuánto te costaría a ti dar un vaso de agua? No un vaso de agua de purificador. En ese tiempo no había purificador, no había nada de eso. Era un vaso de agua, ¿sí? Un vaso de la llave, ¿sí? Ponele que vos diste un vaso de agua de la llave, del pozo, a uno de estos pequeñitos que son discípulos míos. ¿Qué dice acá el Señor? Mirá que es una promesa. Dice, no perderá su recompensa. ¿Pablo qué era? Era un discípulo de Cristo, era un apóstol. Lo que los filipenses estaban haciendo iba a recaer como bendición sobre sus vidas, porque ellos lo estaban haciendo para alguien que estaba trabajando
y sirviendo al Señor. Si vos entiendes esto, te hago una pregunta: ¿cómo cambiaría la manera en cómo ves cuando ofrendas? Es verdad, no es que yo voy a decir, voy a ofrendar a decir porque yo quiero tener una banda de dinero en mi cuenta, ¿sí? Eso sería una mala motivación, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué yo debería ofrendar? Por el Señor, por amor y por amor a mi hermano, porque los filipenses estaban interesados en Pablo, ellos amaban a Pablo. Ellos no estaban pensando con lo que le enviamos a Pablo nos reaseguramos la eternidad, o Dios nos va a dar mucho dinero. Porque hay personas que ofrendan así: yo ofrendo porque cuando ofrendo Dios me va a dar más. No, esa es una motivación muy carnal. Pero tú tienes que entender que cuando vos ofrendás para la obra, y quienes están en la obra, con un corazón amoroso e interesado en Dios y en su obra, no perderás la recompensa sobre ese bien que has hecho. Dios te lo va a devolver en esta vida y en la vida que viene. Me encanta esa frase del pastor, de uno de los pastores, de un pastor que dice: lo que has dado, el pastor Miguel Núñez, lo que has dado para la obra de Dios, ¿sí?, es el único dinero que vas a volver a ver en la eternidad. Ninguno de los que está acá va a volver a ver, cuando muramos, va a volver a ver su casa, nunca lo vas a volver a ver, nunca. Pero hay una forma de verlo, y es utilizando lo que tienes para acompañar la necesidad de otros, para invertir en la obra de Dios. Entonces, cuando vos tienes en la mente esto, no vas a ver la ofrenda como una pérdida. O sea, primero vos dices: yo ofrendo, y al ofrendar, ¿qué soy? Soy un socio, soy parte de esa obra, ¿sí? Esa obra también me pertenece, porque yo pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece a mí. Pero cuando ofrendas, yo tengo que recordar: no es una pérdida, esto no es una pérdida, esto es fruto que va a abundar en mi cuenta. Lo tercero, vamos a ir a Filipenses. Bueno, ahí en el versículo 18 dice Pablo: todo lo he recibido, ¿sí? Qué lindo es cuando vos envías, ¿no es cierto? Cuando mi suegra nos enviaba cositas, mi suegra preguntaba, tenía una lista, tenía que estar todo lo que ella nos había enviado, ¿no es cierto? Porque ella quería que todo lo que envió llegase, ¿no es cierto? Y ella estaba muy contenta, y mi mamá también hace lo mismo. Porque cuando uno envía algo a alguien, uno quiere saber si lo recibió todo, ¿no es cierto? Porque uno lo envió con mucho cariño. Y Pablo le dice acá a los filipenses: todo lo que me enviaron lo he recibido. Epafrodito, a la persona que enviaron, fue fiel y diligente en dármelo todo. Dice: y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Estas expresiones de estoy lleno, esta expresión de tengo abundancia, tiene que ver que los filipenses no dieron solamente para lo justo y necesario para Pablo, sino más de lo justo y lo necesario. O sea, ellos abundantemente dieron. Porque a veces uno dice: bueno, el hermano necesita unos zapatos, le voy a dar para los zapatos. Imagínate que esto hubiese sido la necesidad de Pablo, zapatos. Pero los filipenses no le enviaron solo para los zapatos, le enviaron para el calentador, la chomba, le enviaron para la mochila. O sea, le enviaron mucho más de lo que el apóstol esperaba o necesitaba. Porque eso es generosidad. Dios nos hace un llamado no a la limosna. ¿Viste cuando alguien está ahí en la calle? ¿Vos qué ves? El billete más arrugado, el que vos sabes que no te lo van a agarrar en ningún kiosquito, ese le das a la persona. Sí, eso no es generosidad, eso es limosna. La generosidad, el ofrendar, Pablo lo va a elevar y lo va a llevar a una dimensión, y la dimensión es la adoración. Por eso cuando yo ofrendo, yo tengo que saber que estoy haciendo con esa ofrenda un acto de adoración a Dios. Y por eso ahí menciona Pablo, dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
estas tres descripciones en cuanto a lo que han hecho los filipenses habla de un acto de adoración. La ofrenda de ellos fue un acto de adoración a Dios, ¿sí? Mira, nosotros como creyentes, nosotros no somos judíos, somos gentiles, o sea, no judíos, y hemos sido salvados por pura gracia. Pero mira lo que dice en Primera de Pedro que nosotros somos. Mira, Primera de Pedro 2:5. Aquí Pedro le escribe a creyentes. Mira, leamos el versículo 5 del capítulo 2 y el versículo 9. ¿Sí? Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se adoraba a Dios? ¿Dónde adoraban los judíos a Dios? En el templo. Y ese templo tenía piedras de cantera, ¿no es cierto?, cortadas de manera perfecta, y esas piedras componían el templo. Bueno, aquí Pedro dice que el templo hoy son ellos, pero no son piedras muertas, sino que son piedras vivas. Cada creyente que ha sido salvado por Cristo es una piedra viva dentro de ese cuerpo de creyentes que está reunido ahí y que es el templo desde donde Dios se revela a los hombres. ¿Se entiende? O sea, en la figura del Antiguo Testamento era un templo todo armado por piedras, pero el templo que Dios ve en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, es cada creyente es una piedra viva. Y dice ahí Pedro, sacerdocio santo, casa espiritual. Dice, ¿qué cosa? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, los creyentes son una casa espiritual, un sacerdocio, somos sacerdotes. Imagínate si yo le digo ahí al hermano Oscar, sacerdote, por favor, siéntense acá. O sacerdotisa Gaby, sonaría como muy extraño, ¿no es cierto? ¿Sí? Sacerdote Claudio, por favor, me ayudas con esto, ¿sí? Porque sacerdote, ¿se te viene a la mente qué cosa? Bueno, se te viene a la mente cosas que nada que ver, ¿no es cierto? O por ahí el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacía un sacerdote ahí en el templo? Sacrificaba diariamente ¿a quién? A Dios. Y hoy nosotros somos sacerdotes. Y allí en el versículo 9 dice: mas vosotros sois lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes. Y como sacerdotes, ¿cuál es nuestro sacrificio de adoración a Dios como casa espiritual? Bueno, son las ofrendas. Y Diego, ¿y eso? Pero no hay un versículo donde diga que eso es un sacrificio. Sí, sí lo hay, hermanos. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 15 al 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué dice? No se olviden de la ayuda mutua, no se olviden de hacer el bien, porque de tales, ¿qué dice? De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que suben como olor fragante, que son agradables y aceptos a Dios a través de Cristo? De hacer el bien y de la ayuda mutua.
Entonces lo que está Pablo anunciando cuando dice que la ofrenda que han enviado los filipenses es de olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios, tiene que ver con esta realidad de que cuando yo estoy ofrendando, estoy adorando a Dios a través de un sacrificio. Ofrendar siempre debe ser un sacrificio. Ahí mismo David dice, no voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste. Ofrendar no tiene que no doler, tiene que doler, tiene que ser un sacrificio. Pero ¿por qué tengo que ofrendar? Bueno, no tenés que ofrendar primeramente por lo que tienes, sino por haberte primero dado al Señor. Las personas que no le han dado a Dios su corazón, no le van a dar a Dios su dinero. Porque Dios sabe que el dinero gobierna los corazones. Pero cuando Dios gobierna el corazón, yo no tengo problema en dar mi dinero, porque ya mi gobernante no es el dinero, sino Dios. La razón por la que nos cuesta tanto hacer esos sacrificios a Dios es porque olvidamos quién es Dios. Y ahí en Romanos, ¿qué dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y después dice que nosotros somos un sacrificio vivo. Dice, presenten vuestros cuerpos delante de Dios como sacrificio vivo, ahí en Romanos capítulo 12. Y la manera práctica de vivir esto como sacrificio delante de Dios, una de las tantas cosas, es que yo disponga mi corazón para ofrendar. Y cuando yo ofrende, cuando yo haga bien a otro, cuando yo mutuamente, con todos mis hermanos, nos sostengamos a través de nuestras necesidades, yo tengo que en ese momento recordar que eso es muy agradable a Dios. Eso es un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos la ofrenda como un sacrificio que agrada a Dios? Muchas veces nosotros decimos, quiero, Señor, agradarte. O quiero, Señor, mira, alabar a Dios, hablando de cántico, es sumamente sencillo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Solamente abrir nuestra boca y cantar. Pero la adoración no tiene que ver con algo que sucede en tu boca, sino en tu corazón. Cuando estás dispuesto a que tu corazón, toda tu voluntad, se mueva a hacer lo que a Dios le agrada. Y eso que a Dios le agrada es cuando esa alabanza que sale de tu boca se convierte en ofrendas, se convierte en generosidad, se convierte en amor al necesitado, se convierte a desear ser parte de la obra. Hermanos, yo no sé cómo estás en tus ofrendas, pero yo doy tanta gracia a Dios por todos los hermanos que van entendiendo esto de que ofrendar es un sacrificio que agrada a Dios, que no es una pérdida, que es ser parte de la obra de Dios porque soy socio. Porque mucho de lo que se hizo en Corrientes y en Tucumán, y ahora que nos juntemos en noviembre para el informe a la membresía, ustedes van a ver que era un montón de dinero. ¿Y este dinero de dónde salió? Salió del mismo pueblo de Dios. Y Dios se agradó de eso. Y la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que todavía no queremos ofrendar? El problema no es el dinero, hermano, no es la economía, es nuestro corazón que aún no contempla qué es la ofrenda delante de Dios. No se trata de dinero, se trata siempre del corazón. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y por último, vamos otra vez a Filipenses. Dice ahí Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.
Yo les explicaba al principio que cuando uno está ofrendando, uno siempre piensa, porque todos pensamos así, y si ofrendo esto, ¿cómo llego a fin de mes? Y si ofrendo, ¿cómo llego con la cuota? ¿Sí o no? Porque uno también como que le juega en contra la carne, y la carne piensa así, ¿no? Y uno tiene que luchar con la carne al momento de ofrendar y ser parte de la obra de Dios. Pero hay algo que es genuino. Hay algo que es genuino y es el temor a que no nos alcance. Hay algo que es genuino y es esa frustración que puede generarse el que no nos alcance, o no poder pagar, o el decir cómo llego al final del mes, o cómo llego a quincena, porque algunos por ahí no pueden llegar ni a quincena. Pero mira que es hermoso, porque Pablo los va a afirmar con esta realidad, y es que ellos tienen que ofrendar sabiendo que Dios va a suplir sus faltantes. Que Dios, cuando ellos ofrendan, eso que les falta por haber ofrendado, Dios lo va a suplir, Dios lo va a poner. Cuando tú quitas de tu estantería para dar para la obra de Dios, Dios te va a poner en la estantería lo que vos necesitas. La pregunta es si nosotros creemos esto. Los filipenses, la ofrenda que enviaron era sumamente grande, sumamente cuantiosa. Y muchos filipenses no eran ricos. Quizás podríamos hablar de Lidia, que era rica. Pero cuando Pablo habla de la iglesia de Macedonia, era una iglesia pobre. Y como iglesia pobre dice que ellos habían rogado a Pablo ser parte de la obra allí en Jerusalén. Y uno diría, ¿por qué gente pobre? Y aparte no eran pobres, sino que estaban angustiados con muchas pruebas. ¿Por qué gente pobre y atribulada está buscando ser parte de la obra de Dios a través de lo económico? Pablo debió de haberle dicho, no, hermano, oren, porque ustedes no pueden hoy, oren. Sean parte de la obra de los pobres en Jerusalén, orando. Pero ellos dicen, no, queremos ofrendar, queremos hacerlo. Y uno volvería a la misma pregunta, ¿por qué estas personas pobres quieren dar si no tienen? O si lo poco que tienen al darlo los va a llevar a no tener nada. Porque me imagino, y estoy seguro, que cuando recibieron esta parte, cuando leyeron esta parte de la carta, ellos creyeron lo que decía, en cuanto a que cuando ofrendamos, nos vamos a quedar con un bolsillo, con dos bolsillos vacíos. Pero el Dios por el cual estás ofrendando va a ponerte lo que te falta en el bolsillo para suplir la necesidad que tienes en tu día a día. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. Ahí en el Proverbio 11:25, vamos a revisarlo. Proverbios 11:25. ¿Qué dice? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Una persona que tiene un corazón generoso nunca le va a faltar. Siempre va a tener algo. ¿Por qué? Porque la persona generosa es movida por la misma gracia de Dios a hacerlo. Y esa gracia de Dios también va a operar no para que esta persona dé, sino para que esta persona tenga lo que le falta. Entonces, cuando yo tengo pasajes como esto, yo frente al miedo de ofrendar, tendría que tener una confianza firme en que cuando ofrendo yo no pierdo, que cuando yo ofrendo estoy siendo parte, socio de la obra de Dios, que cuando yo ofrendo estoy adorando, que cuando yo ofrendo, lo que ofrendo no es algo en lo que yo debería estar triste porque no me va a alcanzar después para llegar con mis necesidades, sino que Dios va a suplir. Mira, cuando hablamos de Dios, yo no sé cómo tú imagines a Dios
o cómo estamos imaginando a Dios. Pero ahí en Filipenses, mira lo que dice de cómo Él va a suplir. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando vos le prestaste a una persona rica, vos sabés que te va a devolver, porque es rico. Y un rico te podría decir, te voy a devolver con mucho interés porque sabes que es rico, porque tiene los recursos para hacerlo. Cuando uno dice, ¿cómo sé que Dios puede suplir? Porque Él es eternamente rico y su riqueza es gloriosa porque Él es glorioso. Y Él dice que va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios no tiene una fuente inagotable de recursos. Él es la fuente inagotable de recursos. Y si yo di algo para ese Dios, que es la fuente inagotable de recursos, yo no debo dudar que ofrendar. ¿Será que es una pérdida? ¿Será que hay una ganancia? ¿Será que me va a alcanzar? No, me va a alcanzar, porque lo estoy haciendo para ti, Señor. Lo estoy haciendo para tu obra, y tú vas a suplirme conforme a tus riquezas en gloria. Alguien podría tomar estos versículos y pervertirlos, ¿no? Y decir, bueno, entonces Dios me va a dar todo lo que quiero, todo lo que me hace falta. La generosidad de Dios no es un justificativo para yo un día pararme delante del trono de la gracia y decirle a Dios, ¿por qué no me das lo que yo quiero? No, porque Dios es un Padre y Él nunca te va a dar todo lo que vos querés. Él te va a dar lo que vos necesitas. Cuando vos ofrendás, no te va a dar todo lo que vos querés que haya en tu casa. Te va a dar de acuerdo a lo que Él ve que necesitas. Pero Él te va a sustentar. Así que no deberías dudar ni tener temor cuando ofrendas. Él va a suplir. Pero va a decir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Alguien pensaría lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces Dios va a suplir porque yo suplo. Si yo no suplo, Él no va a suplir. Porque tengo que suplir para que Él supla. Y uno puede caer en esa idea en el corazón. Pero dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Todo lo que nosotros podamos tener de parte de Dios y sea bueno, no es por causa de nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Si Él suple mis necesidades, sí, porque yo respondí a la necesidad de otros, pero no lo hace por eso, sino por su gracia que hemos recibido a través de Cristo. Y nosotros, como creyentes, debemos entender cada día esta verdad en cuanto a que lo que tenemos y poseemos es por causa de Cristo. Y no hay mérito alguno en nosotros. Porque si habríamos algo de pedirle a Dios que nos dé y pedirle, ¿no es cierto?, que lo haga ya, es el infierno, es la condenación, eso es lo único que merecíamos. Pero toda la obra de gracia, cada don que Dios pone en nuestras manos, cada misericordia extendida, no es por nosotros, es por los méritos de Cristo. Sabes, yo quiero hacerte algunas preguntitas, y es, ¿de qué manera estás invirtiendo tus recursos? ¿De qué manera estás invirtiendo tu dinero? ¿Sí? ¿En dónde lo estás invirtiendo? ¿En qué estás ahorrando? Qué hermoso sería que un domingo el Benja diga, hermanos, ¿por qué están agradecidos? Y empecemos, estoy agradecido porque pude ofrendar para esto. Estoy agradecido porque pude ofrendar para tal hermano, porque Dios me dio la gracia para hacerlo. Sabes, es muy triste ver iglesias en donde los agradecimientos tienen que ver con Dios me dio, Dios me dio, Dios me dio, Dios me dio, Dios me dio. Y la pregunta es si tú has dado para su obra, si tú has ayudado a otro, si tú has sido parte de la obra de Dios. Sabes, es muy triste ver cómo creyentes se endeudan para ellos, pero huyen cuando tienen que endeudarse para Dios. Hay personas que cuando les hace falta zapatos están dispuestos a sacar 48 cuotas y pagarlo a un gran interés. Pero cuando se trata de ser parte de la obra de Dios, no tengo. Nunca tienen. Y cuando tienen, no dan. ¿Qué estás haciendo con el dinero? ¿De qué manera lo estás invirtiendo? ¿En quién lo estás invirtiendo? Otra pregunta, cuando tú estás ofrendando, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué viene a tu corazón? ¿Y qué debería venir a tu corazón?
Si tú estás ofrendando, hazlo con alegría, porque ahora sabes que cuando ofrendas estás siendo parte de la obra de Dios. Y es bueno porque eres socio de esa obra. Segundo, cuando ofrendes, debe haber contentamiento porque no es una pérdida. Pablo dice, fruto que abunde en vuestra cuenta. Sí, cuando tú ofrendas para la obra, podríamos decir que te estás ofrendando a ti mismo. Porque el bien que hiciste en el nombre de Cristo por su obra, Él te va a recompensar por eso. No lo haces por esa razón, pero cuando lo haces para Él, hay una recompensa. Así que no es una pérdida ofrendar. El único dinero que vas a volver a ver es el dinero que pusiste para hacer la obra de Dios, para ser parte de ella. Cuando ofrendas, recuerda que es un acto de adoración. Tan de adoración como lo es cuando te paras y alabas. Es un acto de adoración porque Dios está buscando el corazón. Y cuando tú das algo, cuando ofrendas algo para su obra, lo estás haciendo para Él. Y esto solamente es la gracia de Cristo que opera en nuestros corazones. Cuando ofrendamos, ya no tengas temor o dudas en cuanto a cómo vas a hacer para suplir cuando has ofrendado. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir tus necesidades. Dios va a suplir tus faltantes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que no te pese el ofrendar. Ahí yo cuando le pedí a Normita los informes en cuanto a misiones, hay hermanos que propusieron hacer una ofrenda misionera en marzo y todos sus casilleros están vacíos. Yo no sé cuál sea la situación económica, pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir lo mismo que Pablo. Yo no estoy buscando tu dinero, sino fruto que abunde en tu cuenta. Porque tú eres el que pierde. El ser parte de la obra, el ser parte del milagro. Si tú estás ofrendando, a veces uno dice, bueno, estoy ofrendando 1,000 pesos desde hace 5 años. Te quiero desafiar a ofrendar más. Y ¿sabes qué? No tengo temor en hablar de la ofrenda, porque sé que quizás hay una persona nueva y diga, este es otro pastor que quiere sacarnos dinero. Yo no quiero sacarte dinero. No estoy buscando tu dinero, sino fruto que abunde en tu cuenta. Tú eres el que pierde. Tú eres el que pierde. Y yo como pastor te tengo que enseñar que la ofrenda es un acto de adoración, que no es una pérdida, es una ganancia. Y que es la forma de ver a Dios suplir tus necesidades. Porque hay muchos que no pueden ver a Dios obrar porque siempre están pensando que la vida depende de ellos. ¿Sabes? Mucha gente que piensa que dice, está bien, todo bien con Dios, pero si yo no trabajo, yo no como. Es verdad eso. Pero la verdad es que aún trabajando, a veces no te alcanza. Y yo creo que hay un momento en donde el orgullo, el cruel orgullo de nuestro corazón, tiene que ser derribado. Y poder entender que cuando no te alcanza, hay un Padre que te está diciendo, yo te suplo. Y no tener temor de eso. Pero hay muchos que se lo pierden. Muchos se pierden el ver a Dios obrar, porque han escogido cerrar sus corazones y no ser generosos para con Dios. Y eso también habla de tu corazón. Yo no debería sentir un peso por ofrendar, debería ser para mí una alegría. Y cuando no hay alegría, cuando ofrendo para Dios y para su obra, me he alejado del Señor. Y tengo que arrepentirme. Y tengo que hacerlo ahora, porque no es una cuestión del dinero. Dios no está buscando el dinero, está buscando el corazón. Por eso al joven rico, ¿qué le dijo? ¿Querés seguirme? Anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Y alguien dirá, ¿por qué Jesús le dijo eso? Porque Jesús sabía que el que gobernaba el corazón de ese joven era el dinero. Si estamos acá, nuestro Dios ya no es más el dinero. Nuestro Dios es Cristo. Y si nuestro Dios es Cristo, Él nos va a suplir, Él nos va a sostener y Él nos va a dar la gracia. Y vamos a verlo obrar en nuestra iglesia. Y vas a verlo obrar en tu vida. Pero no te niegues a ser parte de la obra ofrendando. Si vos sabes de misioneros, vos sabés que estamos nosotros con un desafío misionero. Ofrenda. No tengas temor. Hay muchos que como Pablo hoy están sirviendo porque hay iglesias generosas como la iglesia de los filipenses que no se cansan de seguir enviando. ¿Sabes? En el futuro, te voy a decir algo.
Esta iglesia un día va a tener hombres de Dios. Y la pregunta es, si tú quieres que esa obra de Dios llegue a otros lugares aparte del lugar. Y estoy seguro que me vas a decir que sí, pero para que eso suceda vas a tener que ofrendar para sostener a esos hombres y a esas familias. Y Dios te lo va a devolver, porque el que da al pobre le presta a Dios. Y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a devolver. Así que te quiero animar en este domingo a ofrendar sin miedo, a ofrendar fielmente, a ofrendar no entendiendo que es una pérdida, a ofrendar como acto de adoración, a ofrendar teniendo la confianza más hermosa de que al hacerlo somos parte de su obra y Él nos va a sustentar con lo que necesitemos. Hoy, mañana y siempre, porque Él lo ha prometido. Amén. Vamos a ponernos de pie.